Recuerden que cuando les mandemos o cuando les mande el link al Edmodo, usted le da clic al Edmodo ahí en ese enlace que aparece en Edmodo y lo trae directamente al tema que se va a tratar ese día, ¿cierto? En este caso, ángulo de elevación y de depresión. Si están viendo ahí el título, ángulo de elevación y de depresión, muchachos. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, ahí siempre va a haber una introducción al tema, una imagen que está relacionada con el tema, un video o varios videos, de pronto algún enlace de unos ejercicios interactivos para que ustedes vayan mirando a ver si está entendiendo hasta ese momento. Y luego aparece la guía, que la puede ver directamente ahí o da clic donde dice guía y le aparece la guía en otra pestaña. Y la guía pues trae el título, introducción al tema, desarrollo del tema, unas explicaciones, unos ejemplos y luego de los ejemplos viene el taller. ¿Sí? En este caso, hoy es ángulo de elevación y ángulo de depresión. Entonces la idea es que usted se meta y revise lo que aparece acá al inicio antes de empezar a desarrollar la guía. Listo, para que cuando venga la asesoría, pues ya traiga dudas y acá en la asesoría se las podamos resolver. Listo, entonces el tema de hoy, ángulo de elevación y de depresión. Está muy relacionado con el tema que vimos ahora 15 días, que era la resolución de los triángulos rectángulos. Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con triángulos rectángulos. Entonces, ángulo de elevación y ángulo de depresión. Alguien que me diga, teniendo en cuenta esta figura que aparece ahí, ¿cómo podríamos definir el ángulo de elevación y cómo podríamos definir el ángulo de depresión? Alguno de ustedes que por favor participe y me diga, según la figura que hay ahí. De a uno, de a uno. Profe, ahí se tendría que usar alguna de las fórmulas, ¿no? Que son seno, coseno y tangente. Sí, No. cualquiera de las tres podemos utilizar cuando vayamos a resolver alguna situación de problema. Pero la pregunta en este momento es, ¿qué entiende, según esta figura que hay ahí, según la figura que hay ahí, cómo podríamos definir el ángulo de elevación y cómo podríamos definir el ángulo de depresión? Según la figura que hay ahí. Miren, aquí me habla de un observador. ¿El observador dónde está? ¿Abajo o arriba? Abajo, abajo. Abajo. Este que me aparece acá, observador, ¿dónde está? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Entonces, ¿cómo podría ser la definición o cómo podríamos entender qué es ángulo de elevación y qué es ángulo de depresión? Ah, el ángulo de elevación es cuando uno lo mira de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, ángulo de elevación, el que se forma de abajo hacia arriba. Sí, miren, la línea visual, uno está mirando hacia arriba y es el que se forma con la horizontal, ¿cierto? Entonces se va a Sí. formar de abajo hacia arriba. Y ángulo de El depresión, ángulo de depresión es de arriba hacia abajo. de arriba hacia abajo, ojo, pero hay que tener en cuenta que muchas veces se comete el error y ubican el ángulo de depresión en este lado acá donde estoy señalando, ¿sí? Y el ángulo de depresión sería acá, la horizontal imaginaria y hacia donde estoy mirando. El observador de la parte de abajo del ángulo de elevación es como si este fuera el piso, la horizontal y la visual hacia arriba, ¿cierto? La línea de mira o la línea visual hacia arriba y entonces el ángulo que se forma entre la horizontal y esa línea de mira es lo que se llama ángulo de elevación. Podría uno decir que es el que se forma cuando uno mira de abajo hacia arriba. Y el ángulo de depresión también podría decir uno que es el que se forma de arriba hacia abajo con la línea horizontal imaginaria
y la línea de mira o la línea visual, ¿cierto? Miren que queda como por fuera, miren, si este fuera el triángulo, este que estoy dibujando ahí fuera el triángulo, este triángulo, este ángulo de presión quedaría como por fuera de ese ángulo, ¿cierto? Y el triángulo se formaría como al revés, ¿cierto? Al revés del otro. Pero en realidad, esos dos ángulos van a ser iguales. El ángulo de depresión y el ángulo de elevación van a ser iguales. Lo vamos a mirar acá. Mire, tengo ángulo de depresión, está como si fuera en la parte de arriba, y ángulo de elevación en la parte de abajo. Pero, si yo cojo esto y lo giro, miren, el ángulo de elevación que estaba acá abajo es el mismo ángulo de depresión que quedó arriba. O sea que si me hablan de ángulo de elevación, yo puedo ubicar el ángulo. Acá por fuera, ojo, es que muchos se equivocan y lo escriben acá adentro y no es ahí adentro. Lo puedo ubicar acá afuera o lo puedo ubicar acá adentro, porque estos ángulos son iguales. Me imagino que ustedes con Miriam en noveno vieron un temita que se llamaba ángulos formados entre dos paralelas. Entonces estos ángulos se llaman alternos internos. Y por estar entre paralelas, estos ángulos son iguales. Entonces, si yo lo giro, vuelve y me queda el mismo ángulo, ¿cierto? Entonces la cantidad va a ser la misma, son iguales. Si este mide 20, este de acá también debe medir 20. Y también vamos a utilizar las funciones trigonométricas que hemos venido trabajando, que son 6, pero en este caso vamos a trabajar solo con cualquiera de estas 3, porque recuerden que estas 3, seno, coseno y tangente, las trae directamente la calculadora. Seno, cateto opuesto dividido entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente dividido entre hipotenusa, y tangente, cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Recuerde que se utiliza cada una de estas dependiendo de la situación que nos planteen, dependiendo de los datos que traiga, digamos así, el problema. Listo. ¿Cómo es? Bueno, preguntas ahí, muchachos. ¿Quedó claro lo de ángulo de elevación y lo de ángulo de depresión? Sí, profe. O sea, si estoy en la parte de arriba, recuerden, es el que se forma por fuera. O ese mismo ángulo lo puedo ubicar en la parte de abajo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que como son alternos internos entre paralelas, es el mismo valor. Preguntas, dudas, nada, quejas tampoco, inquietudes, nada. Seguimos entonces. No, señor. Entonces tenemos el ejemplo, ¿cierto? Bueno, y siempre que nos den un problema, tratar de hacer una especie de dibujito, ¿cierto? Entonces acá nos dice, un primer ejemplo nos dice, una persona se encuentra en la terraza de un edificio de 10 metros de alto y observa un automóvil que se encuentra estacionado cerca del edificio. Si el ángulo de depresión que se forma con la línea visual de la persona y el automóvil es de 39 grados, ¿a qué distancia se encuentra el automóvil del edificio? Entonces, siempre que nos den la situación, tratamos de hacer un dibujito, ¿cierto? Recuerden que como estamos trabajando con triángulos y triángulos rectángulos, entonces siempre se debe tratar de plasmar un triángulo rectángulo con los datos que nos está dando el problema, ¿cierto? En este caso nos dicen que hay un edificio de 10 metros, que hay una persona que está mirando un automóvil con un ángulo de depresión, que es acá el que se forma con la línea visual, con la horizontal y la línea visual o la línea de mira. 39, recuerden lo que les había dicho. Como son alternos internos por estar entre paralelas, puedo ubicar ese 39 allá o lo puedo ubicar acá. Miren que les estoy recalcando porque a veces la mayoría de estudiantes ángulo de depresión y vienen y lo ubican acá en la parte de arriba. Y entonces el ejercicio les va a quedar mal solucionado.
Listo, entonces nos dice un edificio de 10 metros de alto, está el señor en la azotea y observa el auto con un ángulo de 39 grados, un ángulo de depresión. Y nos están preguntando qué distancia separa el automóvil del edificio. Entonces, teniendo ya el dibujo hecho, miro cuál de estas funciones me puede servir, ¿cierto? Dependiendo de lo que me estén pidiendo. Me dicen, si voy a utilizar seno, me dice, cateto opuesto. ¿Conozco el cateto opuesto? No, es lo que voy a averiguar, ¿cierto? Mirándolo de acá. Y, bueno, si lo tengo el ángulo acá, ubicado el ángulo acá, cateto opuesto, sí lo conozco, que en este caso serían 10. Hipotenusa, pero ¿para qué voy a hallar la hipotenusa si no me están pidiendo la hipotenusa? O sea, podría utilizar seno para encontrar hipotenusa, pero ¿para qué si la distancia que hay desde el auto hasta donde el señor no me la están preguntando? Entonces, no utilizamos seno, porque ¿para qué? ¿Lo podría utilizar? Sí lo podría utilizar, pero encontraría un dato que no me están pidiendo. Tendría que hacer 2 procedimientos, porque luego me tocaría encontrar el dato que sí me están pidiendo. Coseno, me dice cateto adyacente, que es el que tengo que hallar. No lo tengo. Hipotenusa, tampoco la tengo. Recuerden que todas las funciones constan de 3 partes. La función y los 2 lados del triángulo. De esas 3 partes debo conocer mínimo 2. Como acá no conozco sino una, el ángulo, entonces no puedo utilizar coseno porque me faltaría el adyacente y me faltaría la hipotenusa. El otro que tengo es tangente, que sería cateto opuesto, que lo conozco, dividido entre cateto adyacente, que es lo que me están pidiendo. O sea que para realizar el problema de uno y encontrar lo que me están pidiendo, pues utilizamos tangente, ya que tenemos un cateto y necesitamos la medida del otro cateto. Y la utilizamos de la siguiente forma. De la siguiente forma acá. Entonces tenemos tangente de 39 va a ser igual a cateto opuesto, que sería 10, dividido entre cateto adyacente, que no lo tenemos, que es lo que vamos a averiguar. Normalmente uno lo representa con una letra. Casi siempre se utiliza X, pero usted puede utilizar cualquier letra, la que usted prefiera. Y hacemos el despeje. Para despejar utilizamos las operaciones opuestas. Como este está dividiendo, la operación opuesta a la división es la multiplicación. Entonces lo pasamos a multiplicar. Entonces nos quedaría X por tangente de 39 igual a 10. Como necesitamos el valor de la X, entonces tangente que queda multiplicando se pasa a dividir. Y nos queda 10 dividido tangente de 39. Y al hacer esa operación nos da 12.34. Y la respuesta, como nos están pidiendo, como es un problema y nos están preguntando a qué distancia se encuentra el automóvil del edificio, damos la respuesta. El automóvil se encuentra a 12.34 metros del edificio. Preguntas, inquietudes de este ejemplo. Recuerden que la trigonometría y sobre todo en esta solución de triángulos rectángulos es la parte de la matemática más fácil que hay. La trigonometría creo que es del bachillerato la más fácil, la matemática más fácil que hay. Lo siento. Bueno, entonces no hay preguntas de ese. Vamos para otro ejemplo. Entonces, otro ejemplo nos dice acá. Un árbol proyecta una sombra de 1.25 metros y forma un ángulo de elevación con el sol de 58 grados. ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces recuerden que siempre tratamos de hacer un dibujito donde se forme un triángulo rectángulo. Entonces acá nos están diciendo, un árbol proyecta una sombra, entonces la sombra viene acá en el piso, de 1.25 metros o 1.25 metros, y forma un ángulo de elevación con el sol. Entonces nos acordamos ahí que de elevación es de abajo hacia arriba.
Entonces, la sombra proyecta un ángulo de elevación de 58 grados con el sol. ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces, ¿cuál es esta altura del árbol? ¿Cuánto mide ese árbol? Entonces, teniendo en cuenta eso, vámonos por la trampita que la tenemos acá. Tenemos acá las funciones. Recuerden, puedo utilizar seno, coseno, tangente, la que más me sirva para resolver directamente el problema. Vamos a ver, tengo seno, sería cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Cateto opuesto es lo que me piden hallar, h. Hipotenusa no la tengo y no me la están pidiendo hallar, o sea que descarto seno. Viene coseno. Coseno, si se corta, nos volvemos a ingresar con el mismo link. Viene señor. coseno, que sería cateto adyacente, que lo tengo dividido entre hipotenusa. Dividido entre hipotenusa. Lo podría utilizar para hallar hipotenusa. Pero ¿para qué me voy a desgastar encontrando la hipotenusa si eso no me lo están pidiendo? O sea, tendría que encontrar hipotenusa y luego con Pitágoras encontrar la altura del árbol. Pero ¿para qué voy a hacer eso? Si hay una de estas tres que directamente me va a dar la solución a ese problema. Entonces tenemos tangente, que es cateto opuesto, que es la altura del árbol, dividido entre cateto adyacente, que es la sombra del árbol que también la tengo. Entonces, pues tengo esas dos y directamente me da el resultado de lo que necesito. Como somos tan vispados, pues utilizamos eso. ¿Cierto? Utilizamos tangente de la siguiente forma. Tangente de 58 grados va a ser igual a h, que es la altura del árbol, dividido entre el cateto adyacente, que sería 1.25. Despejamos. Como necesitamos dejar la h solita, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces multiplicamos 1.25 por tangente de 58. Y esto nos lo hace la calculadora. Y el resultado que nos da es la altura del árbol. Entonces, de ahí, al hacer este procedimiento en la calculadora, nos da que h es igual a 2. Y entonces la respuesta sería que la altura del árbol, en este caso, es de 2 metros.